USFQ y hoy expuse. Mi nombre es Vanessa Ortiz, soy la oficial local del comité Escora de Hoy expuse y es un honor para mí poder presentarles a la primera ponente, la doctora Gabriela Moscoso, médica especialista en lactancia materna. La doctora estudió en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, su posgrado lo hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es asesora en lactancia materna antes, durante y posterior al nacimiento de los pacientes que solicitan esta ayuda. Chicos, tenemos unas indicaciones antes de empezar el proyecto. Les pedimos que por favor a lo largo de la charla tomen la captura de pantalla de las ponencias y esta por favor la suban a su red social que es Instagram y nos etiqueten a las 3 organizaciones, AEMPIUTA, AEMUSFQ y Hoy expuse. Esta información les mandaremos a través del grupo de WhatsApp con alguna frase que les llegue de esta ponencia, ya que es un tema súper importante. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por participar en este proyecto. Hola con todos. Siempre es bueno cooperar con colegas, así que es realmente grato poder hablarles sobre un tema que no solamente que a veces pasa desapercibido durante la educación de nosotros en la universidad, en nuestra preparación como médicos, sino que luego nos vemos en ese apuro de no saber cómo solventar las dudas y cómo ayudar a estas mamitas con algo tan fundamental e importante como la lactancia materna. Bueno, se me ha dado el tema hoy día sobre los bancos de leche, así que vamos a hablar un poco sobre bancos de leche, ¿ya? Y cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar, pues pueden ponerlo en el chat o Vanessa o Esteban me las puede ir diciendo, ¿ya? Permítanme, vamos a compartir la pantalla para poder empezar con ustedes esta charla. Listo. Me avisan si se compartió la pantalla. Sí, Doc, sí está, sí se ve. Listo. A ver. Sí, ya está. Lo que no me deja es... No me deja, es agrandar la pantalla. Uh-huh. A ver, ya podré hacer eso. No sé qué le pasó ahorita al que no le puedo agrandar, pero bueno. Ahí fue. Ya desde el fondo escuché a mi esposo, me dijo, F5. Bueno, ahí fuimos. Ahí sí, ya estamos, ¿verdad? ¿Sí se le ve? Chévere. Entonces no necesito presentarme porque, bueno, ya Vanessa me ha presentado y me ha presentado hasta por demás. Así que más que halagada. Vamos a lo que nos compete. Cuando hablamos de bancos de leche, tenemos que remontarnos a muchísimos años atrás. Porque en realidad los primeros bancos de leche humana que existieron en la sociedad fueron las dulas. Fueron aquellas mujeres, ¿no? Que cuando existía algún problema de lactancia, ellas iban y buscaban a madres que pudieran dar de lactar porque habían tenido niños y se encontraban dando de lactar. Y a estas madres se le llamaron nodrizas. Entonces, los primeros bancos de leche en realidad fueron las nodrizas. ¿Ya? Si ustedes buscan en la historia, cuando aparecieron las nodrizas las encontramos desde el Antiguo Egipto, ¿ya? El Imperio Romano. Entonces notarán que la institución como banco de leche puede ser nueva, pero su función es muy antigua, ¿ya? El primer banco de leche materna que se da a nivel mundial fue en Viena en 1909. Al momento en que se ve la necesidad de alimentar a estos niños
porque estamos hablando de 1909, había un montón de guerras, muchos niños perdían a sus madres, no tenían cómo alimentarles, ¿ya? Entonces se vio esta necesidad, pero conjunto con esta necesidad luego se observó otra necesidad mucho más grande, y fue precisamente el cómo conservamos la leche materna, ¿ya? En 1900, si no me equivoco, fue en 1911, se abre el primer banco de leche en Boston, el primero en todo lo que es continente americano. Y es en Boston, ¿ya? Donde comienzan también a buscar medidas de higiene, ¿ya? Porque antes sencillamente la mamá iban, se sacaban el pecho y apegaban a sus niños. Pero se dieron cuenta de que necesitaban protocolos y medidas de higiene para que esto fuera mucho más seguro para estos niños. Muchos niños se enfermaban, ¿ya? Obviamente porque no habían protocolos ni tampoco había higiene. En ese mismo año, dos médicos alemanes, ¿no?, logran lo que se pensaba que no se podía lograr, y es el poder conservar la leche materna por más de 30 días. Y eso lo consiguieron con peróxido de hidrógeno. Imagínense qué locura utilizar eso para conservar la leche humana. Pero fue la primera forma de conservación de leche que hubo en la historia. Los de Boston, obviamente, continuaban en su realización de protocolos y en experimentación. Y fue en 1936 cuando Boston realmente logra la pasteurización, que en ese entonces solo se utilizaba para conservar la leche de vaca, ¿ya? Ellos optan la pasteurización. El extraer leche de estas madres y conservarla para los niños. Recordémonos que entre 1930 y 1936 era una época en la que las refrigeradoras recién comenzaban a salir. No existían refrigeradoras en todos los domicilios, era algo nuevo. Pasado este tiempo, en 1940, ocurre algo realmente grave en la sociedad, y es la aparición del VIH. Y junto con el VIH comienza a salir a comercialización las fórmulas lácteas. Y es entonces cuando los bancos de leche que comenzaban a florecer a nivel mundial comienzan a cerrar. Comienzan a cerrar en vista de que muchos niños salían infectados por su madre y por estas nodrizas, ¿no?, al estar ellas enfermas con VIH, y que no existía realmente una forma exacta de saber quién era una madre enferma y quién era una madre sana. Entonces, muchos bancos de leche comienzan a cerrar y estas comienzan a desaparecer, sobre todo a nivel latinoamericano. Aquí no hemos sabido de bancos de leche, sino hasta después de 1990. Cuando, obviamente, resurgen los bancos de leche, ¿ya?, con mejores normas de seguridad, donde ya hay protocolos establecidos, donde cada madre tiene que pasar por un examen médico y por exámenes sanguíneos, ¿ya?, para poder dar esa seguridad a la madre del niño que va a recibir la leche materna. Actualmente existen más de 1000 bancos de leche a nivel mundial. El primer banco de leche que se abrió aquí en Ecuador fue en marzo del 2007, perdón, iba a decir 1900, ya estoy vegeta. Ya. En marzo del 2007 abre el primer banco de leche aquí en el Ecuador. Y al momento tenemos entre 9 y 10 bancos de leche. ¿En dónde se encuentran situados? En las principales cabeceras provinciales, como son Quito, Ambato, también tenemos en Babahoyo, en Guayaquil. Tenemos algunos bancos de leche, pero que están manejados por el MSP, ¿ya? Actualmente bancos de leches privados no tenemos. Si lo comparamos a nivel mundial,
los bancos de leche más grandes y en mayor cantidad se encuentran en España y están manejados por el Banco de Leche, que es una cosa chiquitica, y ese pertenece al Banco de Tejidos y de Órganos, donde también pertenece el Banco de Sangre. Entonces, están manejados de una forma muy diferente al nuestro. Aquí son bancos de leche públicos, allá pertenecen a lo que es el Banco de Tejidos y que por lo tanto es una entidad que es mitad pública y mitad privada. Ellos buscan también tener sus propios ingresos. Y eso le permite llegar a mucha más población y ayudar a muchos más niños. Cuando hablamos del banco de leche materna, ¿cuál es su importancia realmente? ¿Por qué es tan? Porque uno me va a decir, bueno, pero no todos los niños se quedan sin madre. ¿Por qué es tan importante un banco de leche? ¿Por qué necesitamos ampliar en nuestro país la cantidad de bancos de leche? Y es por la siguiente razón. Más que demostrado está que los niños prematuros con... Ay, se me han ido mal las cositas, perdón. Ahí es con menos de 32 semanas de gestación. Y recién nacidos con menos de 1.500 gramos necesitan ser alimentados con leche materna. Muchas ocasiones, la madre no puede ser quien le dé la leche materna a sus pequeños. Por diferentes cosas. Madres con VIH, madres que están en estado crítico y han tenido que pasar a UCI, madres que han tenido a lo mejor... han tenido el cáncer de seno y que por lo tanto en estos momentos no tienen glándulas mamarias. Bueno, los motivos son algunos. Pero más allá de estos dos, que son los que más te nombran, cuando tú buscas banco de leche para quienes está dirigido, encuentras normalmente estos dos, prematuros y recién nacidos de menos de 1.500. Pero más allá de ellos también están aquellos niños con algún riesgo de patología gastrointestinal o autoinmunes, niños con síndrome de Down, ¿ya? Que como ustedes saben, los niños con síndrome de Down nacen en la mayoría con una hipotonía muy marcada, lo cual les hace muy difícil comenzar la lactancia porque no tienen una buena succión, ¿ya? Entonces, son muchos los niños que necesitan leche materna. Y no solamente estamos hablando de recién nacidos, estamos hablando de niños ya de meses que incluso pueden ser sometidos a diversas cirugías, como niños con paladar hendido y labio leporino, en cuyo caso también la leche materna está más que demostrada que les ayuda a recuperar en menor tiempo y que les den un alta en menor tiempo. Entonces, cuando hablamos de beneficios reales de la leche materna de donadoras, estamos hablando de que ayuda a estos pequeños a una maduración no solamente el cerebro, sino de sistemas como es el sistema digestivo. Disminuye la enterocolitis necrotizante. Uy, Dios mío, yo a mis hijas les reclamo porque no saben el menor y el mayor y yo he hecho exactamente lo mismo hoy día. Pero bueno, disminuye la enterocolitis necrosante, disminuye el porcentaje de retinopatías en prematuros y con todo esto, ya les había dicho, también disminuye la estancia hospitalaria de estos niños en UCI. A la larga, está demostrado que mejora el desarrollo psicomotor de estos niños con una tienen mayor respuesta, ya no solamente bueno, sobrevivir. Imagínense en estos niños tan chiquiticos, atados a un montón de cables, con luces que ellos nunca vieron, con el ruido que hay de por sí en todas las unidades de neonatología, no solamente en UCI, en neonatología tú tienes las bombas, pi, pi, suenan y todo. Todo esto crea estrés en estos niños. Y a través de la lactancia materna logramos que este estrés disminuya, ¿no? Ayudando a este desarrollo no solamente motor, sino también psicológico. Y también mejoramos la tolerancia a la introducción de alimentos enterales. Y en este caso, tienen que allá haber, muchos de ustedes leído acerca de lo que es la alimentación trófica, ¿no? En los cuales
lo que se hace es a través de gotitas, porque no es que le mandas cantidades de leche materna, ¿no? Son gotas, gotas de calostro de preferencia, lo que va a recubrir el tracto gastrointestinal y le va a permitir a este niño poder comer más rápido, algo que las fórmulas no te brindan. Recordemos que las fórmulas son muy pesadas para un tracto gastrointestinal de un niño que todavía no está preparado para comer. Entonces, si comparamos la lactancia materna con las fórmulas, la lactancia materna efectivamente disminuye mucho el riesgo de enterocolitis necrosante, a diferencia de las fórmulas. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con todas estas características y que tiene un alto riesgo de enterocolitis necrosante, recuerden que la primera opción es la lactancia materna. Y no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dicen los principales organismos de pediatría a nivel mundial. ¿Sí? Me van a decir, doctora, pero el niño recién nace, no a todos se le muere la mamá, muchos tienen su mamá ahí, ¿por qué no pueden ellas entrar y donar ellas mismas la leche? Y sí, he tenido esas preguntas. Y efectivamente, en muchas ocasiones, estas madres no están preparadas todavía para poder sacar, ¿no?, de ellas esa leche. En las instituciones privadas, sobre todo, lo que ocurre es que no hay ese manejo intrahospitalario del personal de salud para poder explicar a estas madres cómo tienen que extraerse la leche. ¿Cuánto es lo normal de leche que van a tener los primeros días? Si en madres normales, al ver gotas de calostro, le pasan el biberón con fórmula y les dicen, aquí le dejo la fórmula porque se va a quedar con hambre su pequeño, y para que no pase eso y usted pueda descansar, aquí le dejo el biberón. Ahora imagínense en las neonatologías, donde esa mamá no está 24/7, porque en nuestro país esas condiciones no se brindan. La mamá de un niño que está en cuidados neonatales tiene que seguir el mismo protocolo que cualquier otra persona e ingresar solamente en horario de visita. Si tú, una mamá, solamente le dejas pegarse a su pequeño o extraerse la leche 2 veces al día, ten por seguro que esa mamá no va a llegar al primer mes con leche. Y eso es lo que pasa, desgraciadamente, en este país y en muchos otros de Latinoamérica, no solamente es en el nuestro. Si tú te pones a ver las unidades de cuidados neonatales en países del primer mundo, vas a encontrar que la madre tiene un sillón cómodo en el cual puede pasar la noche junto a su pequeño y tener no solamente la oportunidad de dar de lactar, sino también de poder hacer un plan canguro completo. Y es algo que aquí no sucede. Así que ustedes que están en preparación, si algún día llegan a estas unidades y son jefes, por amor de Dios, cambien las cosas. Ahora sí he puesto bien la cosita. Está demostrado por datos que a mayor cantidad de bancos de leche maternas existen, hay un incremento en la tasa de lactancia materna en el momento de la alta hospitalaria de las mamás. Actualmente en el Ecuador, la tasa de lactancia materna exclusiva, imagínate, es a duras penas del 2.7. Ahora, si hablamos de prevalencia, en nuestro país, según el último censo, fue de 39.6 para los menores de 2 meses. Y cuando hablamos de entre 2 a 5 meses, decaemos al 27.7%. Y luego se preguntan por qué los niños tienen tantos problemas de salud. Banco de leche materna más leche materna donada es igual a fomento y apoyo de la lactancia materna.
¿Cuántos bancos de leche hay aquí en Quito? Sabemos que está el de Calderón, el de la Nueva Aurora y el que inició todo esto, que es el de la maternidad Isidro Ayora. ¿Cuántas madres pasan por ahí? Diarias. Y de esas madres, imagínense, no todas salen dando de lactar a pesar de que están en una institución que tiene banco de leche. Llegan a sus casas sin saber cómo darle de comer a sus niños. Como no saben cómo darles de comer a sus niños, tienen un mal agarre, tienen una mala postura y posición. Esto genera como consecuencia pezones agrietados, dolorosos, se crean mastitis, perlas de leche. Y ante todas estas dificultades, porque estas madres obviamente salen de dar a luz, llegan a sus casas y no es que te van a ir al banco de leche. ¿Qué es más fácil para estas madres? Seguir dando de lactar con un dolor insoportable y con un pezón que te está sangrando, o comprar la fórmula que ya te vino en la receta médica del doctor cuando te dio el alta. ¿Sí? La respuesta creo que está más que clara. Muchas madres optan por la lactancia artificial debido a que no tienen quien les guíe realmente en cuanto a lactancia se habla. Y eso es realmente triste, porque imagínense cuántos tarros al mes utiliza un niño y eso multiplicado por el total del niño, la contaminación ambiental es bárbara. Entonces, en sí, ¿cuál es la función de un banco de leche? La función de un banco de leche está en lo siguiente, como pueden leer aquí. Tenemos primero concienciar sobre la importancia de la lactancia materna. ¿Se está cumpliendo en nuestro país? Ahí hay que pensarlo un poco. Recoger la leche materna es algo que tampoco se está cumpliendo en nuestro país. Las mamitas de nuestro país tienen que acudir al banco de leche para extraerse en el banco de leche y dejar ahí su donación. Si hablamos de banco de leche a nivel del resto del mundo, es el banco de leche quien envía personal a la casa de la donadora a recibir la donación, porque esa es una forma de motivar a las madres a donar. ¿Ya? Pónganse ustedes en el papel de una madre que tiene un niño pequeño, y no uno, algunos tienen ya 2, 3 niños. Tienen que hacerse cargo de su casa, tienen que hacerse cargo de su esposo, muchas trabajan, y aún así tienen que darse tiempo para ir al banco de leche, a sentarse con la máquina, a extraerse la leche. Esa es una de las cosas que hay que cambiar. ¿Ya? Lastimosamente para todo esto se necesita inversión, porque eso crea que tienen que haber personal que se movilice en un carro a recoger la leche materna. Las otras son más fáciles y sí se cumplen, ¿no? La otra función es analizar la leche materna una vez que ya la tienes en el banco, ya sería el colmo que no la cumpliera, procesarla, ¿ya? Lo cual se cumple en dos tramos. Primero, coges la leche, ya le realizaste los exámenes, que cabe recalcar que madres que le sale positivo citomegalovirus, esto no es para nada una obligación decirle a la mamá, usted no puede donar. Madres con positivo en citomegalovirus pueden donar leche. Ya. Luego de esto, en el banco de leche de aquí, en el Ecuador, meten a la refrigeradora la leche con un rotulito que dice que todavía falta pasteurizar. Cuando la pasteurizan, que es una de las formas de tener una leche materna libre de microorganismos, no es la única, por cierto, pero es la que se utiliza
en la mayoría de los países, ¿ya? Esto de aquí sucede a 65 grados centígrados en una maquinita de pasteurización como la que están viendo en la parte de abajo del gráfico, ¿no?, que puse allí. Todo el proceso de pasteurización tiene alrededor de 1 hora, ¿no?, en el cual necesitas primero llegar a los 65 grados. Esto te toma más o menos unos 5 minutos, 40 minutos en 65 grados, o sea, se está cocinando la leche ahí prácticamente, y luego 15 minutos más en los cuales le damos un tiempo para que se enfríe un poco la leche y luego va a ir al congelador, ¿ya?, a una temperatura igual o menor a 5 grados centígrados, ¿ya? Y con esto pues estamos tranquilos, sabemos que la cantidad de microorganismos están controlados y que la leche puede pasar al siguiente nivel, que es el de control de calidad, ¿no? Y aquí viene la parte chistosa, porque en los bancos de leche aquí los que más trabajan son precisamente personas que se dedican a control de calidad en alimentos, o sea, ingenieros, ¿ya? Pero no ves muchas personas que se dediquen realmente a la lactancia materna. Entonces, tenemos un control de calidad, un paso de pasteurización increíble, pero ahí viene luego el último paso, y es en el que yo también considero nos estamos quedando en el país, que es la distribución. Si tú vas a las principales clínicas, y digo clínicas porque, a ver, la mayoría de la población, por lo menos en nuestra ciudad, no va a dar a luz al IES, no va a dar a luz a la maternidad. Buscan clínicas. Clínica de la Mujer, Clínica INFES, Atlas, Axis, Metropolitano. Incluso vienen de zonas aledañas a venir a dar a luz acá. ¿Qué pasa con esos niños? Algunos entran a cuidados intensivos neonatales. Algunos son prematuros. ¿Les llegará a ellos la leche que está en los bancos de leche? Pero en cambio a esos sí les llega las formulitas líquidas todas las semanas. Entonces, ahí viene la otra parte. Ya vamos a llegar a esta situación, qué problemas nos crea. Y aquí viene lo que es captación de donantes. Una de las partes para poder captar donantes se la debería de hacer por medio de material escrito. Y esto debería de ser en las consultas prenatales, ya sea con el ginecólogo o luego con el pediatra. Pero lastimosamente nadie te brinda un material escrito sobre lactancia materna y mucho peor sobre donación de leche humana. Luego tenemos las referencias, el boca a boca, ¿no? Aquí todavía como somos país chiquito, el boca a boca es muy importante, ¿no? No, es que mi prima dio a luz en el metro y me dijo que hay un montón de beneficios y no sé qué. No, mi otra amiga dio en la Clínica de la Mujer y me dice que allí también es más económico, pero te dan el mismo trato y son los mismos pediatras y el mismo ginecólogo que te atienden en no sé dónde. O sea, el boca a boca en nuestro país todavía es muy importante. Pero yo que me dedico a la lactancia materna no he escuchado ninguna mamá que venga del banco de leche y me diga, Doc, ¿sabe qué? ¿Tiene algún paciente para que mande el banco de leche? ¿Se dan cuenta? No tenemos material escrito, no tenemos referencias. Medios de comunicación. Estamos en plena semana de la lactancia materna y no he visto comerciales, propagandas, no he escuchado en radio. Quienes más nos dedicamos a esto es el que estamos haciendo. ¿En dónde? No a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Pero aún así, quienes están llamados a hacerlo, no lo han hecho. Y por último, tenemos a las asociaciones de apoyo a la lactancia, ¿ya?
Ahí está, por ejemplo, las mamitas de una vacuna 2 vidas, también han hablado mucho de esto. Mamitas como, bueno, como yo que tengo mi página de lactancia, insisto, hemos hecho este tipo de charlas durante toda esta semana. Ya, es más, con esta es la octava charla que tengo esta semana. Mi esposo ha tenido 14. Entonces, estamos moviendo quizás un poco el tapete que debería de mover instituciones que sí tienen cómo hacerlo a través, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. ¿Ya? Y no voy a dar nombres porque si no después, imagínense, mandando cartas y ya nos ha pasado. Pero bueno. La última parte en captación de donantes y que deberían de tener quizás un tiempito para ellas y que no se lo hace aquí, es en las madres en situación de duelo. Estas madres también necesitan ser captadas y aquí no se lo hace. Son madres que necesitan un refuerzo psicológico, son madres que necesitan refuerzo familiar, tales, que ese niño va a salir. Entonces, ella ya está viviendo una situación de duelo. Esas madres ya están hablando con personal que sabe de lactancia materna, ya está siendo captada, ya se le está hablando sobre la lactancia, ya se le está diciendo qué opciones tiene. Las madres en nuestro país en esta situación sencillamente se le dice, mi hijita, vea, pasó esto, a su casa. Y son madres que durante días siguen con el goteo de leche materna. Son madres que cada gota de leche materna que riegan les trae a recuerdo a su bebé que no lo tienen en brazos. ¿Ya? Y eso es un síndrome de brazos vacíos. Eh, y en nuestro país, lastimosamente, pues no se las capta, no se las ayuda. Una forma de ayudarlas precisamente es la donación de leche humana, ¿no? A través de lo cual ellas saben que a pesar de que su pequeño no está con ellas, le está dando la oportunidad de vivir a otro niño más en cuidados intensivos neonatales. Y créanme que el saber que esa pérdida no ha sido en vano, que esa leche que todavía tiene sirve para algo mayor, les ayuda a las mamás un mundo a superar esa pérdida. Ya. La otra opción para ellas sencillamente sería, obviamente, tomar fármacos para poder disminuir la leche materna, pero esto no pasa de la noche a la mañana, tiene alrededor de una semana más o menos para seguir goteando leche, a pesar de la medicación. Entonces, durante todo este tiempo, insisto, la donación es una alternativa. ¿Qué requisitos debe de cumplir una mujer para poder ser donante? Estos son los requisitos que encontré. No me los he inventado. Están en el Banco de Leche Humana de España, ¿ya? Y precisamente en el de Boston también están los mismos, ¿ya? Primero, tener menos de 1 año de haber nacido tu bebé. Y aquí yo haría un paréntesis. Sencillamente, no nombrar que debes de tener menos de 1 año, porque, insisto, la mamá en situación de duelo no tienen un bebé que haya nacido vivo, o sea, no lo tienen, no han dado de lactar, pero sin embargo tienen leche. ¿Ya? Pero bueno, está dentro de los formularios, menos de 1 año de haber dado a luz. Lactancia materna bien establecida, y esto sí es fundamental. Pero aquí viene lo siguiente. ¿Cómo te das cuenta si tienes una lactancia materna bien establecida? ¿Sí? Porque yo te lo digo, porque te lo dice alguien más. ¿Ya? Es por eso que te piden
que tengas un tiempo ya de dar de lactar. Pero al pedir esto, el banco de leche se pierde algo muy importante y es la donación de calostro. ¿Ya? El calostro, no podemos decir que cuando sale calostro, que es durante los primeros 3 días, exagerado 5 días, ya la mamá tenga una lactancia materna bien establecida. Ellos todavía están bailando, un día la agarra bien, otro día no la agarra, el otro día la agarra recontra que bien y no pasó nada. Y para los prematuros, ¿qué tipo de leche es más importante? Una leche, obviamente, calostro, leche de transición o leche madura. Les estoy viendo las caritas. A los niños prematuros, lo mejor que se le puede dar es calostro. Calostro y exagerado leche de transición. La leche madura para un niño prematuro no es todavía la más adecuada. Con estos otros 2 tipos de leche, garantizamos, como les decía al inicio, ¿no? Ayudar a esa maduración del sistema gastrointestinal y poderlo preparar para que sí, ahí sí, puedan comer lechecita madura cuando vayan a casa con sus mamis. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Buen estado de salud, eso obvio, sabemos que cuando tienes que ir al banco de leche, lo primero que te van a hacer es un examen físico, ¿ya? Con exámenes de sangre y todo, entonces obviamente tienes que estar en buen estado de salud. No fumadora, no consumo de café o té, lo cual sí me parece un poco excesivo porque sí se puede tomar cafecito y tecito, exagerado 2 tazas al día, tacitas, no tazones, ¿ya? Y ahí también es como que estás haciendo a un lado a las mamás, ¿no? Porque la mamá dirá, ay, tanto sacrificio para yo darme un poquito de leche. O sea, tengo que dejar de tomar café, tengo que dejar de tomar té. ¿Ya? El cigarro sí, quítenle a todo el mundo, eso es demasiado dañino. Pero un poquito de café, ¿ya? Esto de aquí está en la guía del Banco de Leche de Cataluña. Cuando yo tuve mi clase dedicada precisamente al Banco de Leche hace ya 2 años, con quien administra el Banco de Leche en Cataluña, ¿ya? Que es Vanessa Plaguesuelo, ella nos decía lo siguiente: si bien eso está escrito en los requisitos que pedimos a una mamá, ¿no? Al momento de escogerlas, sí llegamos a ser un poco flexibles. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú estás en perfectas condiciones para ser donante, pero me dices, uy, no puedo tomar café, entonces, y yo tengo que preguntar, bueno, ¿cuántas tazas de café tú tomas? Si me vas a decir 1 al día, ¿por qué te voy a decir que no dones? ¿Sí? No está para nada pasado del rango de cafeína que puede estar en sangre, y por qué voy a perder una donadora por una taza de café. ¿Ya? Entonces imagínense, si esto pasa en un país donde hay un montón de bancos de leche, donde todos los hospitales y clínicas recogen leche y llevan al banco de leche. ¿Ya? En nuestro país nos damos el lujo a veces de rechazar a una mamita porque consume cafeína. Sí se están dando cuenta de los bastantes huecos feos que tenemos en la organización de nuestros bancos de leche, ¿no? Pero bueno, sí, seguimos. Obviamente, la última es básica, ¿no? O sea, no podemos decirle a las mamás que consuman alcohol u otras drogas, ¿ya? Y hay un aditamento más. Las mamitas que ya son aprobadas porque cumplen con todos estos requisitos, sabemos que en algún momento durante su etapa de donación de leche, algo puede cambiar. Digamos, esta persona que dona leche no consume nada de alcohol, no toma ningún otro medicamento, pero de pronto tuvo un problema odontológico
que le mandaron a tomar antibióticos y antiinflamatorios y un montón de otras cosas. Si bien esto no es que te va a quitar el privilegio de ser donadora, pero sí te exigen que tú tienes que comentar cada cosita que tenga que ver con tu salud y con la toma de medicamentos al banco de leche. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si necesitas cirugía, si necesitas, pues, si necesitas también por alguna infección aguda, digamos una gastroenteritis, ¿sí? En el tiempo de COVID también tenías que obviamente decir, bueno, estoy con COVID, y no es que te hacían el fuchi. Es más, pedían a mamitas que ya hubieran superado el COVID o hayan sido vacunadas para que donen más leche. Pero lo interesante es eso, o sea, no es que se te discrimina, se te hace a un lado por necesitar ciertas cosas, por tu estado de salud, sino que más bien sencillamente hay esa complicidad entre tú y yo como banco de leche y tú como mi donante, en que tú me tienes que ayudar. Ahora, ¿cuál es el proceso que tienen que pasar las mamitas cuando quieren donar? Estas mamitas, en primer lugar, deben de llamar o escribir al Banco de Leche Humana, ¿no? En este caso, aquí en el país, la mayoría de las mamitas donantes son aquellas que han dado a luz, por ejemplo, en Calderón, son las mamitas que han dado a luz en el Isidro Ayora, ¿ya? Que se les ha visto que tienen abundante cantidad de leche en esos primeros días y que ya se les llama, las mismas enfermeras pues les dicen, ay, mira, ve, aquí está el formulario, ¿quieres donar? Y comienzan a llenar, ¿ya? Pero son muy pocas las que realmente por el boca a boca se enteraron y van allá a averiguar y ya se inscriben. En realidad son la mayoría, son las mamitas que han dado a luz ahí mismo. El siguiente paso es estos dos que están aquí en realidad, la entrevista médica y los exámenes de sangre, los cuales deberían de ser en la misma cita. Pero sabemos que aquí en el país no sucede así, sino que primero tienes la entrevista médica y luego te dicen vaya, hágase el examen de sangre y luego le regresan al médico. Ya, así es aquí en mi lindo Ecuador. Posteriormente hay una etapa de capacitación en la cual se le dice a la mamita cómo debe de recoger la leche materna. Y en estas dos últimas etapas hay una gran diferencia, vuelvo a insistir, entre el primer mundo y nosotros, ¿ya? En lo siguiente, aquí sencillamente, si tú buscas en la guía para instalar un banco de leche del Ministerio de Salud Pública, te dan como que si fueras un auxiliar en el que se te enseña a lavarte las manos, a lavarte el seno, a ponerte la batona, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, aquí en el país tú tienes que ir al banco de leche a extraerte la leche. Entonces, claro, para entrar al área tienes que estar totalmente limpio, sin anillos, sin maquillaje, uñas cortas y limpias, sin esmalte. Imagínate, si la mamita tiene que estar descuidada, no puede estar bonita, ¿ya? O sea, sin perfume, sin desodorantes, sin fijador. ¿Qué más te dice allí? Bueno, te ponen un montón de cosas que en otras palabras tienes que ir recién bañada y sin ropa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en los países de primer mundo? La capacitación no está orientado a eso, porque la capacitación está orientada a cómo tú vas a extraerte la leche en tu casa. Está dirigida al manejo del extractor y está dirigida a la conservación de leche. Entonces, esa mami que es donadora sabe manejar estupendamente un extractor, sabe cómo guardar la leche y sabe cómo mantener la leche en su refrigeradora hasta que el personal de salud del banco de leche pase recogiendo todo lo recolectado en la semana. Puede pasar una vez a la semana como pueden pasar cada 3 días. ¿Ya? Aparte te dan un kit de donación. ¿Qué es un kit de donación? Te entregan un extractor que ha sido
examinado, le han realizado pruebas para ver que no tenga ningún patógeno, ningún hongo, nada. Te entregan los envases para que tú puedas conservar la leche. Te entregan la neverita esa chiquitita, el cooler, para que puedas entregar luego la leche y no pierda el frío, no pierda la cadena de frío. Y te entregan obviamente un escrito en el cual te recuerdan todos los pasos que tienes que seguir. ¿Ya? Si vemos todo eso y vemos lo que pasa aquí, yo me pregunto, los datos que dieron durante la pandemia, en el cual nos decían que durante la pandemia en el Isidro Ayora se recogía 81.8 litros de leche materna al mes. ¿Les suena que es muy creíble la cantidad? Yo realmente sí me pregunto mucho porque las mamitas, ¿cómo iban a salir de su casa en plena pandemia? Al banco de leche materna, a extraerse la leche y luego tener que regresar a su casa. Cuando estábamos en un estado en el que nadie podía poner ni la nariz fuera de la casa, no habían carros, no había motos, no había nada. Entonces, son cifras que si bien tú dices, wow, se recolectaron 81.8 litros al mes, qué bestia, qué chévere. Y son cifras que realmente hay que pensarlas. ¿Ya? No me da mucha seguridad que la cifra sea muy real. A lo mejor no fue al mes, quizás se equivocaron, quizás no fue esa cantidad al mes, sino en total en toda la pandemia. Recordemos que de todas maneras habían mamitas dando a luz. ¿Ya? Pero con todo lo que han escuchado, aquí falta muchísimo. Falta mucho porque no podemos esperar. Déjame salir aquí para poderles ver la cara bien a todos. No podemos esperar, ¿no?, que una institución funcione de maravilla si no hacemos primero promoción. Y los bancos de leche son los primeros llamados en hacer promoción. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y este año precisamente el tema fue la promoción. Las mamitas desconocen mucho cómo funciona un banco de leche. Tengo una mami ahorita con su bebé ingresado en la maternidad del sur. Ya, eran gemelos, uno de ellos falleció lastimosamente, el otro lo tiene ingresado en UCIN. Y me llamó hace 2 días diciéndome que el requisito para que le den el alta es que ese niño ya pueda lactar bien. Lo cual obviamente es una noticia fabulosa. Pero cuando tú le preguntas a la mami cómo va la lactancia y que la mami se te ponga a llorar porque me dice, no me coge el seno. Y es una mami desesperada por tener a su único hijo vivo en sus brazos, podérselo llevar a casa, luego de prácticamente un mes de ir y regresar en horario de visita a esa institución de salud. Y tú te preguntas, ¿por qué ese niño no coge el seno? Han tenido un mes para enseñarle a ese niño a coger el seno. Las maniobras que están realizando y que me cuenta la mami no son las mejores. Puedes alimentar a través de sonda, hay sonditas de alimentación pequeñitas que tú le pegas en el pecho a la mami en dirección al pezón y cuando el bebé se pega al pezón y comienza a lactar, sale leche, porque claro, hay una tercera persona arriba mandando lechecita de a poquito y no lo hacen. Tenemos también a través de jeringas darle alimentación a este bebé a través de una jeringa mientras él succiona el dedo pequeño de su madre. Y tampoco lo están haciendo por separado. Le dan por jeringuilla la leche
y supuestamente le están haciendo ejercicios con el dedo para que succione. Yo me pregunto, ¿qué ser humano inteligente sobre la paz de la tierra gastaría energía succionando si no le sale absolutamente nada de comida? ¿Ya? Me parece que estamos bien direccionados cuando hablamos de banco de leche. Creo que nadie crea un banco de leche con mala finalidad, ¿no? O con finalidades lucrativas. El problema es cómo se lo está llevando a cabo. En el país nos falta mucho y los que están llamados a mejorar todas estas cosas son precisamente ustedes. De aquí saldrán ginecólogos, de aquí saldrán pediatras, de aquí saldrán administradores de salud. ¿Ya? ¿Y quién quita un futuro ministro de salud? ¿Ya? Entonces, si ustedes conocen, si ustedes ven las debilidades, si ustedes buscan cómo superar esas debilidades para hacer las fortalezas, créanme que en el futuro nuestro banco de leche puede ser una maravilla. ¿Ya? Serán aquellos que realmente direccionen leche no solamente a las instituciones públicas, sino a las instituciones privadas. ¿Ya? Harán ese compromiso con instituciones privadas de ustedes también recogen leche, nos mandan y nosotros les mandamos cuando necesiten, que es lo que no ocurre actualmente. ¿Ya? Y como ya les había dicho anteriormente, perdón, si existen más bancos de leche en nuestro país, si estos realmente cumplen su función de promover la lactancia, si ellos realmente cumplen también con su otra función, que sería la de enseñar a las madres a dar de lactar, a orientarlas sobre los primeros problemas que estas madres van a afrontar, porque la lactancia no siempre es fácil y no siempre comienza de la manera más normal y natural. Ahí tenemos a los niños que están los prematuros precisamente, o sea, nacen, van a USIN y después de un mes recién esas madres se convierten realmente en madres. Algunas en un mes, o hay otras que se demoran 3, 4 meses. ¿Ya? Pero si los bancos de leche realmente cumplen con esa función de orientar a estas madres y enseñarles a dar de lactar a sus pequeños, créanme que en este país, ese 2.7 de promedio que tenemos de lactancia materna, no van a ser 2.7. Aumentará a 5, luego a 6, luego a 7. ¿Ya? Y será realmente el fin del comercio de fórmulas lácteas que hay aquí, en donde los pediatras te mandan la receta antes del alta, ya te están dando fórmula, y dan tu guerra por perdida, cuando ni siquiera han empezado la guerra de la lactancia. ¿Ya? Solo porque las farmacéuticas les regalan viajecitos, congresos y la. Ya se darán cuenta. ¿Ya? Entonces, chicos, sí quisiera saber si tienen preguntas acerca de esto. Sí, doctora, en este momento pasamos las preguntas. Primero, para agradecerle por tremenda ponencia. Estoy seguro que aparte de salvar curiosidades, nos abrió muchas como que puntos de vista que no, algunos de nosotros no hemos de tener. Entonces, con esto pasamos a las preguntas. La primera es si nos puede ayudar con recomendaciones para la posición y la correcta lactancia. ¿Dónde dejé a mi hija postiza? Dame un segundo. No la tengo por aquí. A ver, dame solo un segundo. Ya. Ya. Eso es lo malo de empezar en la lactancia cuando tus hijas ya están grandes. Pero bueno. A ver, esta es mi hija postiza. Una correcta postura debe de ser tanto del bebé como de la mamá. ¿Sí? En el bebé, primero fijarse de que la pancita de la bebé no va a estar hacia arriba.
Déjame, me alejo un poco porque creo que no se ve. Ahí está mejor. La pancita del bebé tiene que estar pegado a tu pancita, permitiendo que oreja, hombro y cadera se alineen. ¿Sí? Esa es una buena postura para el bebé. Con eso evitamos que al estar así tenga que virar la cabeza. Esto de aquí, tómate un vaso de cola o una cerveza, sí, vamos a ver si es que pueden, se van a atorar. Lo mismo pasa con el bebé, entonces, pancita con pancita, en cualquier posición que ustedes le quieran poner, sea tradicional, sea vertical, pancita con pancita. Ahora la mamá. Esta posición genera mucho dolor de columna. Y al generar dolor de columna, eso quiere decir que la posición de la mamá es la que está mal. Al comienzo, por el peso mismo, por lo que estás adolorida, sea cesárea o sea parto normal, vas a tender a ponerte hacia adelante. ¿Ya? Estás buscando una posición que te alivie el dolor, entonces te vas a ir hacia adelante. Pero una vez que el bebé ya agarró, sí se le recomienda a la mamá que se coloque un cojín atrás y se tire hacia atrás a ella, para que su columna esté más alineada. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma de tener una buena posición. Ya, ok. Pasamos a la segunda pregunta. También si nos puede ayudar con la alimentación de la madre durante la lactancia. Más Alimentación rápido. de la madre durante la lactancia. ¿Vieras cuántas mamás me preguntan lo mismo? ¿Qué puedo comer? Actualmente muchos ginecólogos, lo primero que le dicen a la mamá es, quita los lácteos. ¿Ya? Que no coman aguacate, todavía pasa eso, imagínate, en pleno 2021. Que no pueden comer aguacate maduro, granos y no sé qué otras cosas porque son inconosos. Hace más de 10 años que ya dejamos de hablar de alimentos inconosos. Hablamos de personas susceptibles a ciertos alimentos. Y todavía hay médicos que te dicen son inconosos. Pero bueno, una mamá que da de lactar quema el 30% de su energía solamente en la lactancia. Y si esto tú le sumas una dieta, esa pobre mamá no llegará al mes que créeme, va a estar que se siente que se muere, está débil, se marea, porque le vas a quitar las cosas. Lo único que sí se recomienda, obviamente, es control de sal, ¿no? Usar poca sal en la comida, porque claro, son mamitas, la mayoría han retenido líquidos durante su último trimestre de embarazo y necesitamos que ellas eliminen ese líquido, más no que sigan conservando. Entonces, controlamos sal, controlamos azúcar, ¿ya? Y controlamos carbohidratos. Nada más, porque cualquier mujer, después de dar a luz, quiere volverse a poner el mismo pantalón que utilizaba durante el primer trimestre de embarazo. Entonces, disminuimos un poquito los azúcares y carbohidratos. Pero de ahí pueden comer absolutamente todo. Ahora, ¿por qué la mayoría de ginecólogos hoy en día, y hasta los pediatras, ojo, le dicen a la mamá, no consuma lácteos? Es por la intolerancia a la proteína de leche de vaca. Pero yo pregunto, ¿cuántos niños tienen intolerancia a la proteína de leche de vaca? ¿Son todos? Porque si son todos, le decimos a todas las mamás, dejen de comer lácteos. Pero si esto pasa en un porcentaje, no podemos decirle a la mamá que deje de comer lácteos. Tenemos que esperar a comprobar que ese niño realmente tiene intolerancia a la proteína de leche de vaca para que recién la madre comience a hacer su dieta libre de lácteos. ¿Ya? Recordemos que de todas maneras, si nos vamos a la pirámide nutricional, los lácteos son una fuente importante de nuestra nutrición. ¿Ya? Pero imagínate, le dices, no comas lácteos, pero sin embargo están tomando leche de soya. Y es como darle lácteos porque hay reacción cruzada. ¿Sí? Te dicen que no granos. No todas las mujeres nos dan gases por comer granos. ¿Por qué no podría comerse unos granos? No entiendo.
En tal caso, díganle a sus pacientes que consuman en menor cantidad, pero que sí pueden comerlos. Una mamá que ha estado comiendo por 2, ojo, ha estado comiendo por 2 durante 9 meses y tú la metes a dieta cuando da luz y está dando de lactar. Esa mujer va a tener hambre, que va a querer morderle el brazo al esposo apenas le pase por delante. ¿Sí? Entonces necesitamos crear en esa madre confort. De por sí va a estar cansada. El bebé durante las primeras semanas es un bebé que pide a cada rato, a pesar de que está dormido, debe de comer a demanda. Y si esa mamá no descansa y no come bien, es una mamá que no va a jalar con la lactancia. Así que no hablen de dietas, por amor de Dios, denle de comer todo. Ujú. Como una tercera pregunta, Doc, ¿qué consecuencias psicológicas existen cuando los bebés nacen con paladar hendido y no es posible la lactancia y no se establece este vínculo con la madre? Pregunta Camila García. Imposible la lactancia no es. Difícil, sí, muy difícil, pero imposible no. Recordemos que cuando hablamos de lactancia materna, es dar leche materna a un bebé. Otra cosa es decir si es directa o si es diferida. ¿Cuál es la diferencia? La directa, me pego al bebé directamente al seno. La diferida, me extraigo la leche. Hoy en día existen extractores hermosos que no habían en mi época. Unas cosas de este portecito nomás que no te pesan, no te puedes mover todo el día. ¿Ya? Y le das a través de cucharitas, jeringas, sonditas, biberones, o sea, vasitos. O sea, hay una opción muy amplia. ¿Ya? Un niño con paladar hendido, recordemos, tiene que pasar cierto tiempo para poder ser llevado a la primera cirugía. Y hasta ese entonces, la primera opción de alimentación que se les da a estas mamás es la lactancia materna. ¿Para qué? Para mantener a estos niños bien nutridos, hidratados y sobre todo que se sientan seguros, ¿ya? Porque son niños que de por sí tienen otro tipo de problemas. Recordemos que ese huequito allí no es que solamente está ahí. Tienen problemas respiratorios, tienen problemas incluso mayor cantidad de reflujos. Bueno, tienen un montón de cosas que les molestan a estos niños. Entonces, si la mamá se apropia de su lactancia, esa sería la palabra, se apropia, es una mamá más segura del cuidado de su bebé. ¿Ya? Porque los cuidados no solamente en ese niño son la alimentación, son los cuidados precisamente para que no tenga infecciones de vías respiratorias a través de este tipo de alteraciones, de estas malformaciones. ¿Ya? Es tan importante en estos niños la lactancia materna que apenas salen del quirófano después de las cirugías para reparar el paladar hendido y estas cosas, lo primero que se le da es lactancia materna. Lo primero que se hace apenas el bebé abre el ojo y tiene hambre es pegarlo al seno. Y eso agilita que haya una mejor cicatrización, una mayor recuperación y una alta hospitalaria temprana. Entonces, no lo veamos como un impedimento. Es difícil, pero insisto, hay otras maneras de darle de comer, no solamente la directa, y sigue siendo lactancia materna. Como una cuarta pregunta tenemos si puede una mujer donante con VIH, pero con tratamiento antirretroviral, dar su leche. El tener VIH ya es un impedimento para donar leche. Entonces, esa mamita definitivamente no va a pasar el control para llegar a ser donadora. Eso estaba como aclaración también. Y como última pregunta tenemos que aproximadamente ¿cuántas mujeres donan leche por mes? Ya te estoy diciendo que aquí en el Ecuador las cifras yo creo que no están tan También. verídicas, ¿ya? Pero si tú preguntas así a las mamitas que llegues a conocer, que hayan dado a luz recientemente, ya, exagerado el año pasado para acá, pregúntales a ellas si han donado leche.
Y te vas a dar cuenta que de 10 mamitas que dan leche exagerada, una llega a ser donadora aquí. Y esa fue la última pregunta, Doc. Con eso ya acabamos. Muchas gracias por su ponencia, estuvo muy buena. Gracias a ustedes, chicos. Hay un montón de libros que han salido. Hoy en día sabemos que no solamente la información nos llega a través, pues, de las personas que nos dedicamos a esto. Hay libros, hay apps, hay páginas web. Ahorita mismo, por ejemplo, Alba Padró con Lactap ha tenido expositores maravillosos dedicados a lactancia materna esta semana. Si quieren saber un poquito más, pueden meterse en la página de Lactap o en el Instagram de Lactap. ¿Ya? Es bueno para ustedes, a pesar de que ustedes todavía están muy chiquillos y que a lo mejor ustedes pues todavía no tienen niños, es bueno que sepan llegar a una madre, escuchar a una madre. Porque uno dice, pero es que solamente porque tiene un mal agarre. No, esa madre es una madre que se frustra porque la preocupación más grande de una madre es no darle de comer a sus pequeños. O sea, se le puede estar cayendo el mundo, le puede estar doliendo la chichi, pero esa madre está preocupada porque su pequeño llora, no para de llorar y cree que no le está dando suficiente alimento. Y si ustedes como médicos, ya cuando hagan su internado, cuando hagan su rural, cuando hagan luego su residencia, cuando sean especialistas incluso, pueden orientar a esta madre explicándole las cosas básicas, porque son básicas, decirle, mira, mija, no, o sea, el bebé llora porque tiene frío, tiene calor, porque le molestó la luz, pasó un mosco, pasó un carro, porque sencillamente te extraña o porque quiere joder. Ya. No siempre llora por hambre. Y no te quita más, mira, ve, ¿cuánto me llevó? Ni un minuto. Y con ese minutito que tú le regalas a una madre, le das tranquilidad. Disminuye su estrés. Le quitas esa preocupación de que su niño se está muriendo de hambre porque ella cree que no tiene leche. ¿Ya? Créeme que esa persona va a regresar a donde ti porque fuiste la única persona que le escuchaste. Sí. Entonces, calidad humana, chicos. A veces nos olvidamos de ser humanos. ¿Sí? Escuchen a las mamis. Creo que ese fue el mejor consejo que yo le di a mi esposo hace muchos años atrás cuando yo fui mamá. Y es de las pocas cosas que creo que sí me obedeció. Ya, es realmente gratificante, insisto, colaborar con ustedes que están en formación, que todavía pueden cambiar muchas cosas, ¿sí? Así que cuando tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo. ¿Ya? Si alguno llega a ministro de salud, por Dios me llamarán para felicitarles. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Cris, ¿puedes presentarle por favor al ponente? Gracias, no me permitía desactivar el micrófono. Bueno, nosotros tenemos la siguiente ponencia, el doctor Ricardo Morales, quien es pediatra asociado al Hospital Axis, coordinador de urgencias pediátricas en el Hospital Axis y también director de posgrado de pediatría en la Universidad Internacional del Ecuador. Es para nosotros un honor contar con tu presencia, Ricardo, y también muchísimas gracias por ser parte de nuestro proyecto. ¿Cómo están? Disculpen, estaba un poquito enfermo este fin de semana, así que siempre hay una tosecilla, sabrán disculparme. Les he preparado un tema
que me parece relevante, no solo relevante, sino en estas circunstancias también tiene que ser dominada por todas las personas que están ahí, sobre todo por los médicos y el personal de salud. Es importante saber y hablar de vacunas y COVID-19. Es importante que nosotros también sepamos por qué la vacunación para las madres lactantes es tan importante. ¿Esta cogiste? Ese es mío. No, ese es mío. Espérate un ratito. ¿Cómo estaba? Mi disculpa, sino que estaba cerrando esto y esto. Aquí estamos. Ya fue, ¿no? Vamos a hablar un poquito de vacunas y COVID-19. Y es importante que entendamos que es importante la vacunación actualmente de las madres lactantes. Ahorita no tenemos una vacuna para los niños menores de edad, sobre todo para los lactantes menores. Y de alguna forma estamos protegiendo a nuestros niños y estamos salvando 2 vidas y estamos evitando la propagación del virus con la lactancia materna. Entendamos cómo se da la infección por COVID, que eso también es súper importante. Siempre el coronavirus, y acuérdense siempre del spike protein, que vamos a hablar un poquito de la parte médica y de cómo se forma la inmunidad a partir de las vacunas. ¿Ya? Tenemos una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Cuando ya tenemos el virus. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una infección por COVID? ¿Cómo creamos inmunidad? Ese spike protein se va como antígeno, como una célula presentadora de antígeno. Ella, ¿qué es lo que hace? Le presenta una célula B. Esta célula B, a su vez, ¿qué es lo que hace? Va a hacer 2 cosas, perdón. Va a hacer 2 cosas. La una es activar a los natural killer para darles de baja a esas células que ya están infectadas. Son los sicarios del sistema inmune. Y le va a mandar esta información, este natural killer, a una célula T de memoria. ¿Para qué? Para que sepamos qué diablos pasó cuando nos infectamos con el virus. De ahí, una célula, este T helper, lo que va a hacer es a la célula B, ¿sí? Coger todos estos anticuerpos de coronavirus que ya se están creando a partir de la inmunidad y se lo va a presentar a una célula B de memoria. Es importante entender que cuando tengamos, es importante saber que tenemos que tener una memoria inmunitaria. Y este mecanismo de la vacuna es importante porque hace que esta reacción sea rápida y sea una respuesta inmune que nos dure más tiempo. ¿Sí? Es importante entender también que las vacunas necesitan cierta cantidad de eficacia, sí, que muchas veces es importante entenderlo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la eficacia? Sabiendo que, por ejemplo, en este caso de una vacuna, tenemos 30,000 participantes. De estas 15,000 recibieron la vacuna, 15,000 no la recibieron como placebo, ¿sí? Y de estos 11,000 que estuvieron vacunados fueron infectados, tuvieron casos no severos, y el resto, que fueron 185 participantes, tuvieron 30 casos severos. Entonces, vamos viendo con esta fórmula cómo se van haciendo las vacunas. ¿Por qué no se incluyó inicialmente a las mujeres en los estudios de lactancia materna? Eso es muy interesante porque sí cabe aquí la discusión de que la seguridad, eficacia y la bioética quizás no eran inicialmente lo más importante comenzar una vacunación de emergencia, pero al mismo tiempo que nosotros estamos protegiendo, no tenemos que excluir. Sí hubo exclusión en los estudios, sobre todo a las mujeres inicialmente, en los estudios contra el COVID-19 y sobre todo de las vacunas.
no se midió adecuadamente la seguridad y la eficacia que necesitábamos, porque nos dimos cuenta después que las mujeres embarazadas eran un grupo de riesgo altísimo, que tenían alta mortalidad, y no se les dio rápidamente la inclusión en las vacunas. Igualmente las madres lactantes y también los niños se volvieron uno de los grupos que necesitaban esto. Esto lo podemos ver identificado en este estudio que se hizo justamente aquí en el Ecuador, donde tener una mujer embarazada tenía un altísimo riesgo, sobre todo de tener complicaciones. Y esto es muy, muy importante. Aquí tenemos en este gráfico, con rojo, vemos la cantidad de mujeres que estuvieron confirmadas con COVID y tuvieron complicaciones en relación a las que no tuvieron embarazo y estuvieron con COVID. Y esto es muy importante porque es una población que no solo aquí en el país, sino a nivel internacional necesitaba ser un grupo prioritario. En cuanto a las vacunas, tenemos que tener mucho tino en cuanto a dar la información. Muchos de ustedes van a estar a cargo de centros de vacunación, muchos de ustedes van a dar una información, incluso van a tener poder de decisión dentro de vacunar o no vacunar a una mujer que está dando de lactar. Entonces, es importante entender qué función tienen las vacunas, entender que tenemos vacunas ARN mensajero, como la que tenemos, la de Pfizer. ¿Qué es lo que hace? La vacuna viene con un ARN mensajero que expresa en la célula la proteína Spike y damos una respuesta inmune. Eficacia 100%, 95%, como siempre, eficacia 100% en los casos severos y 95% en los sintomáticos. Lo mismo Moderna, que es otra vacuna ARN mensajero, que hacemos una expresión de las células con la proteína Spike y tenemos una producción de la inmunidad. Igual, 100% de seguridad en los casos severos y 94% en los casos sintomáticos. Que tenemos del virus se transforma en ARN mensajero y que es lo que hace una célula Spike, hace una célula que produzca la proteína Spike y tengamos respuesta inmune. Tenemos 100% en los casos severos de eficacia y 82% en casos sintomáticos. Entender sobre las complicaciones que podríamos tener. AstraZeneca se volvió un poquito relevante y famosa en cierto tiempo por producir una reacción anecdótica sobre trombosis, lo cual tenemos que siempre medirlo en base a probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad a mí que me dé una tromboembolia por ponerme la vacuna de AstraZeneca? Es 0.00001, es 0.5 a un caso por millón. ¿Qué pasa si es que yo no me vacuno y me da COVID? Tengo 165,000 por 1,000,000 posibilidades de tener tromboembolia. Es un 16.5%. Es lo que tenemos que elegir. Además, es más riesgoso tener una tromboembolia como un 0.18% por estar fumando o por usar anticonceptivos. Y nadie se ha puesto a prohibir los anticonceptivos y nadie está huyendo de los anticonceptivos. Además, también hay una probabilidad también un poco similar si es que yo viajo a Europa desde el Ecuador, que tener una tromboembolia. Entonces, nadie está prohibiendo en ningún momento este tipo de cosas. Lo importante es que incluso AstraZeneca no ha reportado y otras vacunas casos severos, tromboembolia o algo similar en mujeres embarazadas o lactantes. Y esto es muy, muy importante. Otra vacuna similar con adenovirus es Johnson & Johnson, la Janssen, que hace también lo mismo con un AD26, igual ADNA, RNA mensajero, expresión en la célula de la proteína Spike y célula y reacción inmune. Tenemos 92% de casos severos y 74% en casos moderados. Sputnik es igual una vacuna ADNA que usa un AD26 y un AD25. Lo mismo, ADNA, RNA mensajero, proteína Spike y respuesta inmune. Eficacia al 100% en casos severos y 92% en casos confirmados. Vamos a las vacunas chinas, igual. ADN de adenovirus, la AD25, la CanSino,
¿sí? Que es la que se estaba a poner y la que adquirieron ya el gobierno, es igual una sola dosis y se tiene que dejar, es lo mismo, producción del ADN, de expresión de ADN era el mensajero y la proteína Spike, y solo se pone una sola dosis. Y esta también es muy importante, sobre todo porque el seguimiento es muy difícil en ciertas poblaciones, entonces por eso se está poniendo también optando por esta vacuna. Esta, la Sinovac, que son virus inactivados, que también hacen ello. Entonces, es importante igual, eficacia 100%, en sintomáticos en su fase 3 tenemos hasta 83% y otros estudios hasta 92% en casos sintomáticos. Es importante entender que contienen virus muertos o no contienen un virus activado y no tienen capacidad de producir infección sobre el sistema inmune de la paciente que se va a poner. Es más, ¿cuál es la única vacuna que está, las vacunas que están contraindicadas de mujeres lactantes y embarazadas? Esas son las vacunas que son virus vivos atenuados. Las únicas que se ponen en adultos es la fiebre amarilla. Por mecanismo de acción, el CDC y la OMS lo que nos han dicho es que no pueden provocar en la persona vacunada alterar su material genético y por principio activo no están contraindicadas en las madres lactantes. Repito, no están contraindicadas en las madres lactantes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? No prohíban a las madres lactantes que se vacunen. No digan, ay, no, es que le va a pasar esto a su niño. Ay, pobrecito, se va a lactar y se va a morir bajo su propio riesgo. Esas cosas no hagan. Hay que tener criterio. ¿Qué pasó en Gran Bretaña? Se encontró que el NHS, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio Real de Pediatras, ¿sí? El Joint Committee de Vacunación y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dijeron? Que los beneficios son bien conocidos, ¿sí? Que todas las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Están garantizadas todos los beneficios con las mujeres que están amamantando. Pueden continuar amamantando o dando de lactar sin ningún problema después de la vacunación. No habla de tiempos, no habla de lugares, no habla de ninguna cosa. Fisiopatológicamente no existe ninguna conexión entre el lugar de la vacuna donde se inyectó y la lactancia materna. No hay un tubo desde el brazo hasta el seno, ¿ya? Y sobre todo, los ensayos clínicos durante la lactancia, a pesar de que no están muy avanzados, esto es lo que se ha hecho, los datos disponibles no indican ningún lactante amamantado ha tenido ningún problema. En Estados Unidos, ¿qué es lo que dice la evidencia? Lo que dice el American College of Obstetricians and Gynecologists, en la FDA, el CDC y la Organización Mundial de la Salud. Todas las vacunas que están aprobadas, que son Pfizer, Moderna y Janssen, recomiendan que sí se les pueda dar a las personas lactantes, sin ninguna discriminación, ¿sí? A pesar de que no se han incluido en algunos estudios o en todos los estudios, que es una de las cosas que la gente dice, es que no se incluyó en todos los estudios por las razones que ya hemos acabado de explicar, ¿sí? No debe negarse a la madre, ¿sí? Que tenga los criterios de vacunación, ¿ya? Las preocupaciones teóricas entre la seguridad no superan los posibles riesgos de recibir la vacuna, los beneficios de recibir la vacuna, y no es necesario interrumpir o suspender la lactancia materna bajo ninguna circunstancia. Este es uno de los estudios que se hicieron en el Obstetrics en el año pasado sobre vacunas y mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas produjeron respuestas inmunes comparables a las no embarazadas, ¿sí? Y anticuerpos más altos observados después de una infección, estamos hablando de infección por COVID, no por vacuna, ¿sí? De las mujeres embarazadas, o sea, fue increíble. Y los anticuerpos generados también por la vacuna, comparables en la sangre y después de la leche materna son muy importantes. ¿Qué otra cosa más se vio? Las vacunas ARN mensajero, que una de las cosas que siempre decía, como era un mecanismo nuevo de acción, tenía miedo de que podía ser algún tipo de mutación, pero jamás se probó. No son vacunas de virus vivos, no utilizan oxidantes y son completamente comprobados con la lactancia materna. Todo esto comprobado en Frontiers in Immunology y todo lo que hablan sobre las vacunas de RNA mensajero en el CDC. No ingresan al núcleo, no alteran el ADN, no hay ningún cambio sobre la genética del lactante, ni de la madre, ni del feto cuando se administra. En el Pediatrics también se vio que se evaluó sobre todo en Israel, que fue el primer país donde se autorizó libremente a partir del año 2020, a diciembre de 2020, la vacunación libre de mujeres lactantes y embarazadas.
¿ya? Se recomienda a las madres que son sospechosas o con coronavirus que continúen amamantando. Imagínense, con coronavirus, ¿ya? Y las mujeres infectadas no se encontraron ningún rastro de COVID-19. En Israel se hizo lo mismo, se hizo a partir del 2019, del 19 de diciembre, perdón, del 2020, se autorizó la lactancia. ¿Qué es lo que pasó? Después se comenzaron, bueno, ahorita están volviendo a ello, pero ya hay más libertad de no usar mascarilla en lugares públicos. Y esto es muy importante porque es una evolución, es el mayor vacunación, la mayor detección dentro de casos nuevos y es mucho mejor que cualquier tipo de aislamiento. ¿Por qué? Porque es una medida más efectiva, más rápida y que combate más fácilmente al virus. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el CDC? Estas vacunas, ¿sí? No presentan riesgo a las mujeres que amamantan, ¿ya? Es importante también que los anticuerpos de la leche materna, esto es lo más importante, pasan a través de los anticuerpos producidos por la madre que ha sido vacunado, pasan a través de la lactancia materna. Ayuda a proteger a los niños. Es muy, muy importante. No hay un riesgo y más bien hay un beneficio muchísimo más importante. En España, las asociaciones de lactancia materna, como el APILAM, que es la Asociación para la Promoción e Investigación de la Lactancia, que tiene su web ilactancia.org, sí, que le recomiendo mucho para que recomienden a sus pacientes y también para fuente de consulta de ustedes. Es de fácil lectura, les ayuda muchísimo para que ustedes puedan identificar cuáles son los fármacos, incluso las aguas de remedio que a veces les vienen los pacientes con esas situaciones un poco anecdóticas, ¿ya? Es importante, ¿qué es lo que dice el PILAM, que es la web de promoción de la lactancia materna? Es de riesgo leve, poco probable, a las vacunas del COVID-19. Eso es muy importante. La última actualización fue en enero de 2021, ¿sí? Las mujeres pertenecientes a los grupos de riesgo no se debe impedir a la vacunación, ni está justificado demorar la vacunación por el hecho de que están dando de lactar. O sea, no se interrumpe, no se altera la fecha de vacunación y no se altera el seguir dando de lactar. ¿Qué más dicen todas estas asociaciones? La Asociación Española de Pediatría, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, el AELAMA, que es la Asociación también de Lactancia Materna de España, la Asociación de Bancos de Leche, el IJAN y la Federación Médica y la OMS, que la vacunación frente al COVID-19 en las madres que dan de lactar es compatible, ¿sí? Y que sobre todo se tiene que ofrecer sin restricciones y no hay justificación para suspender. ¿Qué nos dice la Asociación de Bancos de Leche de España? No existen datos publicados sobre la excreción de leche materna o efectos en la lactancia que han sido negativos para el bebé. Las madres han estado excluidas de todos los ensayos clínicos. Es una realidad, es lamentable eso, es ver que a partir solo del 2016 se ha puesto como norma que se incluyan a mujeres dentro de los estudios clínicos. La fisiopatología de los fármacos, de otro tipo de cosas, se está sesgando bastante en cuanto a sexo, lo cual no debería ser, y el no incluir a estas pacientes, por entre comillas, darles protección no es ético porque se los está excluyendo en una pandemia que es urgente, que es emergente, que tengan relación con ello, ¿ya? Se trata de vacunas que no contienen virus vivos, ¿sí? Son seguras para la donación de esto. No se ha hecho una contraindicación para donación de sangre, imagínense. No se ha hecho contraindicación para donación de sangre. ¿Por qué se está contraindicando donar leche? ¿Por qué se está contraindicando dar de lactar? Es algo completamente ilógico y un poco estúpido, la verdad. La donación de la leche, al ser administrada por vía enteral, no tiene ni siquiera un menor riesgo de donación. Además, es probable que menos parte de la vacuna se digiere en el intestino del lactante, ¿sí? Y los anticuerpos, que es importante. Los primeros estudios que se hicieron, ¿sí? Se encontraron anticuerpos neutralizantes para el COVID-19 y no se encontró parte del virus. Esto es muy importante. El SARS-CoV-2, el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2 no se encontró, no hubo capacidad de infección, sino más bien anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Tipo IgA e IgG. Hay unos anticuerpos, sobre todo tipo IgA, los tipo anti-RBD, tienen una correlación muy importante con la neutralización del virus a partir de la leche materna. Y esto es muy, muy, muy importante. Este tipo de anticuerpos le producen un efecto inmunológico muy avanzado al lactante para que no esté en ello. Y prueba de ello es que uno de los
grupos etarios pediátricos que no tuvieron ni siquiera incrementos en las segundas y terceras olas fueron los lactantes, los menores de 1 año. Además, obviamente, otros factores atribuibles a su genética, pero también la leche materna. Este estudio mucho más amplio de JAMA, publicado en abril de 2021, hay anticuerpos específicos de la leche materna sobre las mujeres lactantes. Y es importante saber cuándo se dan los picos mayores, porque las mujeres comenzaron a entender, no, sí, qué chévere que hay leche lactante. Entonces, a mi hijo de 25 años le voy a dar dos copitas de leche materna para que se ponga bien. Y eso así no funciona, ¿sí? Es importante que haya una secreción inicial de todo el tiempo, y vamos a ver los gráficos, pero mucho más importante de las 6 primeras semanas posteriores a la vacunación. Hay picos. ¿Qué quiere decir picos? Que esos picos tienen que ser aprovechados, aumento masivo de anticuerpos para que las madres se mantengan en ellos, ¿sí? Y tienen buenos efectos neutralizantes, igual que el de estudio anterior, que tenemos un efecto protector sobre el infante y el lactante. Y es importante entender que tenemos IgG e IgM, sobre todo los IgA e IgG, los IgM no. ¿Por qué son importantes de estos? Son dímeros, son anticuerpos. ¿Por qué radica la importancia? Son anticuerpos de epitelio. Estos anticuerpos de epitelio nos protegen no solo para el SARS-CoV-2, sino también nos protegen muchísimo para una infección de cualquier tipo que sea gastrointestinal o de tipo respiratorio. Los niños que han sido amamantados en iniciados, sobre todo prematuros, con leche materna exclusiva, tienen menos capacidad de desarrollar enterocolitis necrotizante, complicaciones respiratorias, tienen un mejor pronóstico. Los niños amamantados a largo plazo, es una revisión sistemática hecha por la Organización Mundial de la Salud. Se ha visto que además de todos los efectos en el desarrollo, también se encontró que tiene menor efecto sobre la capacidad de producir neumonías, infecciones gastrointestinales de repetición o infecciones respiratorias de largo plazo, además de alergias respiratorias. Entonces, no solo es por el COVID, sino en general por la salud en general de todos los niños, ¿ya? Y este es muy importante, ¿ya? Que ningún componente de la vacuna, porque a veces, es que el componente de la vacuna es que tiene no sé qué vaina, es que tiene mercurio, es que tiene esto, no tiene nada de eso. Y además, ningún componente diferente o lesivo de la vacuna puede ser pasado al lactante o afectado al lactante. Y en el caso que se dé cuando el lactante toma la leche materna, ahí se digiere, o sea, no sean chunchos. ¿Entendido? Hay gente, no, es que no me pongo. No, ese tipo de cosas no deben suceder. Parece razonable también que es compatible con la lactancia, incluso la enfermedad, ¿sí? Entonces, en ningún momento se negó, cuando tuvimos o no teníamos ni siquiera vacunas, en ningún momento se negó el apego precoz, en ningún momento se negó el hecho de continuar con la lactancia materna, piel con piel, ¿sí? Se mantuvo la protección y se sigue manteniendo la misma protección. Entonces, el valor inmunológico y la evidencia científica siempre respaldó a la lactancia materna. Otra cosa que hay mucha gente que le dio pereza leer, que le dio pereza decir eso y que les gustan más bien los viejecitos por las fórmulas. ¿Ya? Y otra cosa muy importante para finalizar y que hay que recalcar, dentro de los estudios, muchos de ustedes van a ser epidemiólogos, muchos de ustedes van a ser médicos de mucho renombre. Traten de incluir siempre no solo a los hombres, a las mujeres, sino a las embarazadas y a las lactantes en grupos de riesgo. Todo marcado en la ética y en todas las otras cosas que se tiene que mantener por la investigación, pero excluir, proteger no significa excluir. Hubo una charla muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, donde una de los epidemiólogos dijo que es vergonzoso que se tenga que hacer la vacunación o los estudios para los niños para la vacuna del COVID-19 tan al apuro, cuando durante un año organizaciones como sociedades como la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría, todas las sociedades científicas de la OMS, se les pidió que incluyan a niños y a mujeres embarazadas y a mujeres lactantes, y están haciendo todo al apuro. Y no está bien, porque se terminó excluyendo y pensando que los niños no necesitarían, cuando los niños son un eslabón muy importante dentro de la cadena, ¿sí? Afortunadamente no tienen la mayoría casos graves,
tenemos casos graves muchas veces y ya se está viendo consecuencias en pacientes, sobre todo del grupo etario que es más complejo, que es los adolescentes, y por eso comenzó con adolescentes, ¿ya? Pero es importante que proteger no significa excluir. Y eso es una de las cosas más importantes. Mantengan la lactancia materna, no por el hecho de ser una moda, no por el hecho de que hay mucha gente que está convencida y que son un montón de feministas locas por ahí, no. La evidencia científica nos respalda acerca de ello, ¿sí? Estamos dándole a un niño la oportunidad de que se proteja, a un niño que viva mejor, a un niño que se desarrolle más, a un niño, y sobre todo lean esta revisión sistemática de la Organización Mundial de la Salud. Tiene solo 74 hojas, pero que salen en el resumen, sobre todo del desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual es muy importante porque estos niños al final se dieron cuenta en un seguimiento de 20 años que estos niños, mientras más expuestos estuvieron a la lactancia materna, tuvieron mejor desarrollo, mejores calificaciones, ingresaron a mejores universidades, tuvieron un mejor trabajo y mejoraron esto. Hay un estudio súper importante del neurodesarrollo en Corea que habla que los niños, Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur, que ellos protegen la lactancia materna y la estimulación temprana porque ha mejorado su sociedad. Así de simple. Porque les ha mejorado como sociedad. Porque han visto menos, con una menor incremento de la pobreza, una mayor capacidad de los jóvenes de estudiar, ingresar a las universidades, trabajar y ser más creativos, y sobre todo se relacionó con el Producto Interno Bruto y otros factores económicos. Imagínense hasta qué punto podemos hacer las cosas. Les agradezco muchísimo por la invitación. Tratamos de hablar de este tipo de temas porque son importantes, son relevantes, y espero que los puedan aplicar y que les hayan servido de mucho.